El Baúl de Pesqueira. Un espacio que enriquece diversos acontecimientos históricos a través de la sonoridad de la radio. Esta es una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cual sea la hora en que nos estén escuchando. Mi nombre es Esmeralda Jauregui y hoy, junto con mi compañero Juan Carlos González, les damos la bienvenida a este nuevo capítulo. Agradecemos a Radio Universidad por el espacio que nos otorga cada semana, recordando que este programa es una producción del Departamento de Historia y Antropología. Nos pueden sintonizar todos los martes por Radio Universidad 107.5 o en su defecto seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encontramos como El Baúl de Pesqueira en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Apple Podcast. El día de hoy tendremos un capítulo muy interesante y con un invitado muy especial, el Dr. Cuitláhuac Alfonso Galaviz. Nos dedicaremos a hablar sobre los movimientos estudiantiles, que con todo lo que está pasando en estos días es un tema muy importante a tratar. Pero antes, como en todas nuestras emisiones, escuchemos la primera cápsula a cargo de mi compañera Melissa Proaño, titulada Patricio Esteves, un símbolo universitario. Buenas tardes, mi nombre es Melissa Proaño y el día de hoy les hablaré sobre un personaje que influyó en el movimiento estudiantil de nuestra universidad en la década de los 70. El movimiento comenzó como una manifestación en contra de la represión con alcances políticos nacionales que desencadenó una lucha por los derechos universitarios, jóvenes con ideales y nuevas concepciones que a su vez influyeron en la cultura de la sociedad. Patricio Esteves se convirtió en un actor protagónico en el contexto de estas movilizaciones en nuestra universidad y logró convocar a miles de estudiantes que compartían sus ideologías. En 1970 se registró como candidato para representar al FEUS y empezó su campaña hablando de diversos temas en pro de los estudiantes. Su triunfo se debe a dos motivos. Por un lado, el discurso fue lo suficientemente atractivo para la audiencia y por el otro fue la afinidad que tuvieron con este. Pero, ¿cuáles fueron esos elementos del proyecto? El testimonio de Patricio Esteves menciona: lo único que hicimos fue no hacer la campaña tradicional de volantes, de pósters, de bailes, de regalar cosas y demás. En cambio, fuimos a hablar a los salones, nos metimos con permiso de los profesores para explicar que queríamos dos cosas: reformar los estatutos de la FEUS y reformar la ley universitaria. Mencionó también que una vez electo el candidato, ese traicionó a los estudiantes al no cumplir con las promesas, dejando claro que su campaña no estaba dispuesta a seguir otorgando el apoyo a esos falsos y tradicionales dirigentes. Así, Esteves ubica el origen del problema debido a un sistema fallido que se centraliza en una sola persona y busca estudiar una nueva forma de organización que tienda a descentralizar la autoridad que actualmente tiene el presidente, por un sistema donde la decisión final radique en la gran mayoría estudiantil. Esas acciones lo ubicaron como un actor social comprometido en la lucha por la producción de ideas y significados, y su discurso encontró resonancia ante buena parte de los estudiantes de la Universidad de Sonora y como resultado se votó a favor de la planilla encabezada por Patricio Esteves. Como un yugo de apretado, tengo el puño esperanzado, porque todo cambiará. Muchas gracias a Melissa por esa importante participación. Antes de comenzar esta entrevista, les daré una pequeña semblanza que proyecta la larga carrera del Dr. Galaviz. Cuitláhuac Alfonso Galaviz Miranda es originario de Hermosillo, Sonora. Es licenciado en Historia por la Universidad de Sonora. Hizo su maestría en Sociología Política a través del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y obtuvo el grado de doctor por el mismo instituto con su tesis Disputas por el Desarrollo, Ideas Políticas y Económicas de Militantes de la Liga Comunista 23 de septiembre en Sonora, 1973-1981. Ha participado como asistente de investigación en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y se ha desempeñado como profesor de las materias Historia Universal, Historia de México, Ciencias Sociales, Geografía y Formación Cívica y Ética. Entre sus publicaciones podemos encontrar el libro Las movilizaciones estudiantiles de 1970-1973 en la Universidad de Sonora,
Ensayo sobre las influencias de los 60 globales en un contexto local, 2021. Capítulos para libros como Los primeros años de las brigadas urbanas de la Liga Comunista 23 de septiembre en Sonora, 1973-1974, Creación, Primeras acciones y dispersión, En ecos de la revolución, Prensa, radicalización y trayectorias de guerrilla de los 60 en México. Las movilizaciones estudiantiles de 1970-1973 en la Universidad de Sonora, un acercamiento a través del análisis de marcos en resistencias y alternativas, relación histórica política de movimientos sociales en educación, y artículos de divulgación como Militantes, Guerra Sucia y Comisión para la Verdad, y Derrame en Río Sonora, Grupo México, Empresa Criminal, para El Universal. Los silencios por la represión a estudiantes normalistas de Chiapas y Puebla y una defensa a los anarquistas mexicanos del siglo XXI para Silla Rota, entre muchos otros. Es miembro de la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales. Desde octubre del 2016 es fundador de la Red de Estudios sobre Conflictos Universitarios y Movimientos Estudiantiles desde marzo del 2021, así como miembro de la Sociedad Sonorense de Historia. Ya lo van a confesar, estando en la celda con el cura del penal. Muy buenas tardes, señor Alfonso. Es un placer para nosotros tenerlo en el programa de hoy. ¿Le parece si comenzamos con las preguntas? Buenas tardes, placer es mío. Claro que sí. La primera va a ser, ¿cómo y por qué surge su interés hacia la investigación de los movimientos sociales en la década de los 60? Pues es un camino un tanto, no sé si complejo, pero bueno, tiene que ver con mi propia experiencia como estudiante universitario. Yo soy egresado, como mencionaban ahorita, de la universidad. Estudié la licenciatura en Historia de 2009 a 2012. Y en ese contexto recuerdo que por ahí, junto con otros compañeros y compañeras, intentaba pues influir de alguna manera o participar políticamente en la institución, pero me di cuenta que los canales institucionales para la participación estudiantil eran muy estrechos, por decirlo de alguna manera. Entonces me empecé a interesar como historiador en formación en ese momento por cómo había sido anteriormente la participación estudiantil en la universidad. Y ahí me di cuenta que habían existido varios movimientos estudiantiles más o menos amplios o vigorosos, entre ellos el de 1991-92 en contra de la Ley 4, la actual ley universitaria, que ya es todo un tema no solo en la universidad, sino en la política sonorense. Para bien diría yo que se esté discutiendo la Ley 4. Y para la licenciatura hice una tesis sobre este movimiento estudiantil que intentó resistirse a la entrada en vigor de la llamada Ley 4, y ahí investigué un poco que había habido otros movimientos. Es el clásico capítulo de contexto donde describí un movimiento estudiantil a principios de los años 70, ahí mismo en la Universidad de Sonora, que también tiene que ver con una ley universitaria, pero en este caso no se resistieron las y los estudiantes a una ley, sino que impulsaron una ley propia, que fue en su momento la Ley 103. Ya para la maestría investigué este otro movimiento estudiantil. Yo lo periodizo de 1970 a 1973. Entonces así más o menos en términos muy generales es como yo llegué a estos temas. ¿Cuál es la manera más sencilla de comprender el concepto de Global 60s? Sí, es la metodología que yo utilicé en mi tesis de maestría, que después por fortuna para mí por lo menos, se publicó como libro, ahí mismo por la Universidad de Sonora. Los 60 globales es una metodología de investigación que pretende acercarnos a las diferencias, influencias e intercambios mutuos que hubo entre las distintas movilizaciones de corte juvenil estudiantil durante estos años, porque no solo hubo movimientos estudiantiles en esta época en la Universidad de Sonora, sino también en la Universidad de Nuevo León, en Sinaloa, por supuesto en la Ciudad de México, e incluso más allá, en muchos lugares del mundo. Cuando yo empecé a hacer el estado de la cuestión para la tesis de maestría, me sorprendió para bien darme cuenta de experiencias similares que había sucedido en muchas partes del mundo, en lugares que francamente no me lo imaginaba, como Irán o como Somalia o el Congo, países de los que sabemos muy poco desde América Latina. Entonces, eso es básicamente lo que pretende hacer la metodología de los 60 globales, introducirnos en el estudio de estas movilizaciones que no solo fueron contemporáneas, sino que también compartieron algunos marcos de interpretación, algunos imaginarios sobre cómo era la realidad sociopolítica de esos años,
incluso prácticas de acción, prácticas similares. Por ejemplo, el principal objetivo que tenían las movilizaciones del 70 al 73 en la Universidad de Sonora era instalar lo que ellos llamaban el cogobierno, que era básicamente la idea de que estudiantes y profesores debían administrar la universidad. Ellos deberían de decidir qué paso seguir. Y esa misma idea del cogobierno era aplicado en Colombia, en Nuevo León y en muchos otros lugares del mundo. Entonces, básicamente, esa es la idea de los 60 globales. Acercarnos a las similitudes y a los intercambios que hubo durante esta época entre las y los jóvenes rebeldes. Ahora bien, algo que por ahí no está tan desarrollado en una parte de esta literatura y que yo sí intento acercarme a ello, es que si bien hay similitudes, también hay particularidades. No es lo mismo, por ejemplo, pensar en el cogobierno en Colombia que pensarlo en la Universidad de Sonora, por ejemplo. Entonces, indudablemente hay similitudes, pero también hay que acercarnos a las particularidades. Y eso es más o menos lo que nos ofrece los 60 globales. Bueno, yo particularmente hablo también de poner atención en las particularidades. Algo que, repito, a veces no está tan bien asentado en esta literatura. ¿Cómo influye el contexto global de los movimientos sociales a los estudiantes en México? De diversas formas. Había intercambios, en sí mismo, gente que viajaba a otras latitudes del mundo, conocía a otros y otras jóvenes que tenían algunas inquietudes similares y pues ahí se dan influencias, ¿no? Pero también a veces no había contactos directamente, o sea, no se conocían o no compartían información, no platicaban entre ellas y ellos, pero se sabía. Durante esta época ya es, lo que hoy se llama la globalización, que es un concepto por ahí que hay que problematizar más, pero bueno, la idea general de que el mundo está cada vez más interconectado, durante los años 60 y 70 ya está por ahí más o menos claro, ¿no? Entonces, a veces, aunque no hubiera contactos directos, sí había, por ejemplo, discusión en la Universidad de Sonora de lo que estaba pasando en Vietnam con la resistencia hacia la invasión norteamericana, o lo que estaba pasando en la Ciudad de México, por ejemplo, con la represión del 10 de junio, o lo que pasó antes en Tlatelolco. Incluso algunas de las acciones que se realizaban en el contexto de lo que yo llamo las movilizaciones del 70 al 73 en la Universidad de Sonora tenían el interés explícito de solidarizarse con algo que pasaba en otras latitudes del mundo. Por ejemplo, como sabemos, en septiembre de 1973 hubo un golpe de Estado militar contra el gobierno socialista de Salvador Allende en Chile. Alrededor de 6 días después, en la Universidad de Sonora se realizó una marcha, estudiantes de la universidad realizaron una marcha por las calles centrales de Hermosillo con el interés principal de protestar contra el golpe de Estado en Chile. Incluso la pancarta principal que va encabezando la marcha dice: "Vivan los obreros chilenos y viva Allende". A eso me refiero con que hay influencias del contexto global en estudiantes de la Universidad de Sonora. ¿Cómo influye? De diversas maneras, a veces con un contacto muy directo y muy directo, y a veces con influencias que en apariencia no son tan directas, pero que sí tienen que ver con cómo interpretaban el mundo estudiantes de la Universidad de Sonora y por lo tanto con cómo actuaban. Esa es una cuestión más sociológica, pero bueno, como ustedes mencionaron, yo hice mi maestría en sociología y también intento meter herramientas de análisis sociológicas a mis investigaciones. Y en ese sentido, la manera en la que pensamos que es el mundo tiene que ver con la manera en la que actuamos. Y estudiantes de la Universidad de Sonora durante esta época creían que la revolución se iba a realizar de un día para otro, que estaba muy cerca, lo cual tenía que ver, entre otras cosas, con que ellos veían y estaban conscientes de que en muchas otras partes del mundo había personas, jóvenes principalmente, aunque no de forma exclusiva, que se estaban movilizando y que tenían demandas muy similares a las que tenían ellos. Aunque, repito, estas cobraban sentido en contextos particulares. Y para el caso sonorense, ¿cuál fue la dinámica de las protestas sociales que influenciaron a los estudiantes de la movilización de los 70s? Bueno, son 3 años, ¿no? Yo periodizo, repito, del 70 al 73 las movilizaciones. Y en esos 3 años pues hubo cambios, desde luego. Yo digo que el inicio de las movilizaciones se dio hacia mediados del año 70, cuando Patricio Esteves, que ahorita, escucharon la cápsula, quienes están escuchando el programa, Patricio Esteves fue el principal líder
de la primera etapa de las movilizaciones estudiantiles. Y él fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Sonora. Ganó la elección a mediados de los años 70. Y en ese momento yo digo que inician las movilizaciones. Originalmente el objetivo explícito de quienes encabezaron estas acciones era un grupo conocido como los activistas. El principal objetivo en un inicio era reformar los estatutos de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Sonora. Se desapareció la figura del presidente para dar paso a una comisión coordinadora, le llamaban, que estaba integrada por 3 estudiantes. Y el objetivo, según quienes propusieron estos cambios, era que la actividad política estudiantil no fuera algo personalista, digamos, individualista, sino que fuera más colegiada y que involucrara a más sectores de la comunidad estudiantil. Porque anteriormente sí es verdad que la FEUS estaba muy relacionada con el partido Estado, que era el PRI, con el régimen posrevolucionario, y muchas de las personas que ocupaban los puestos de dirección después tenían un pase casi automático a otros puestos de dirección, pero ahora en el gobierno, en el PRI. Recibía una relación muy cercana con el gobierno. Y una de las principales características de la rebeldía juvenil de los años 60 y 70 es el rompimiento con figuras de autoridad, con figuras, por ejemplo, universitarias, pero también estatales, incluso con las formas de autoridad dentro de la familia, rompimiento con los padres, por ejemplo, también sucedieron. Entonces, quienes propusieron los cambios dentro de la FEUS querían que ya no hubiera esta relación tan cercana, a veces orgánica, entre la FEUS y el PRI. Y bueno, ese fue el primer objetivo que tuvieron, lo consiguieron, y posteriormente ya dieron una evolución en sus objetivos, y ahora se propusieron, después de haber reformado a la FEUS, cambiar la forma de organización, ya no solo de la actividad política estudiantil, sino de toda la institución, de toda la universidad, y propusieron crear una nueva ley universitaria. Para ello crearon un organismo que se llamó la Comisión Mixta, que estaba integrada por estudiantes y profesores, que se discutió durante un buen tiempo, más de un año, cómo debía ser esta nueva ley universitaria. Se consiguió el nuevo anteproyecto de ley, se consiguió que se aprobara primero en el Consejo Universitario, que en esos momentos era la máxima figura de autoridad dentro de la universidad, y que por ahí algunas propuestas están proponiendo justamente que regrese el Consejo Universitario, lo cual habría que discutirlo, pero de entrada suena muy interesante, que ya no existe una junta universitaria y que existe ahora un Consejo Universitario. Durante los años 70 es la principal figura de autoridad, como mencioné, un Consejo Universitario, el cual aprobó la ley universitaria propuesta desde las movilizaciones estudiantiles y después llegó al Congreso del Estado de Sonora. Muchas gracias, señor Alfonso, por su tiempo. Ha sido un placer para nosotros tenerlo el día de hoy en el programa. El placer es mío, cuando gusten. Antes de proseguir con la segunda cápsula a cargo de Alejandra Rongel, les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encontramos como El Baúl de Pesqueira en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, TikTok y Apple Podcasts. Y pues vamos con la cápsula titulada Activistas y Azules. Me llamarán, nos llamarán a todos. Tú y yo nos tornaremos en tornos de cristal ante la muerte. Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Rongel, alumna de la licenciatura en Historia, y hoy hablaré sobre 2 grupos representativos del movimiento estudiantil de 1970-1973. El germen de lo que sería el grupo de los activistas comenzó con la elección de presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Sonora, el FEUS, en 1969. Pese a que ganó Leonel Argüelles y no el candidato promovido por los aguiluchos, que eran los líderes estudiantiles del movimiento del 67, a los pocos meses de la elección ya resultaba muy claro que el nuevo presidente tenía una posición más proclive con estos últimos, generando un rompimiento en la FEUS, que terminaría con 2 comités ejecutivos, el formal, por Argüelles, y otro informal, dirigido por Esteves y Valenzuela. Este grupo comenzó a desarrollar sus propias actividades de politización de los estudiantes, quienes eran muy receptivos a las ideas de izquierda socialista y a los movimientos culturales latinoamericanos.
Durante el 69, el colectivo organizó un encuentro nacional de estudiantes, celebrado en la Universidad de Sonora. A partir de este encuentro y por un texto que fue difundido por la universidad, sin que los integrantes del colectivo se lo propusieran, comenzaron a ser conocidos como los activistas. Otro grupo que también fue importante para el desarrollo de las movilizaciones del 70 al 73 fueron los Azules. Este colectivo estuvo compuesto de individuos que, en general, desconocían los códigos de moralidad dominantes. En otras palabras, manifestaban características de la rebeldía juvenil de los años 60 y 70, la contracultura y el movimiento hippie. Sobre el origen del nombre Azules, la versión más aceptada es que se debe al gusto de los integrantes del colectivo por las prendas de mezclilla, algo que no era muy común en la época. Según Mario Licon, era un grupo aleatorio al movimiento estudiantil, independiente, pero al mismo tiempo enclavado en él. Un grupo de base muy activo, no convocaban manifestaciones o huelgas, pero se adherían a ellas. Como se ve, activistas y azules no solo tuvieron una interpretación similar respecto al cambio de las estructuras de su entorno debía de sufrir para crear sociedades más justas, sino que también compartieron experiencias y prácticas en el espacio donde coincidieron, la Universidad de Sonora en los años 70. Escrito está, tu nombre está ya listo temblando en un papel. Que dice a ver. Agradecemos a nuestro invitado de honor, el Dr. Cuitláhuac Galaviz, por aceptar nuestra invitación y por tan interesante participación. Que esta sea la primera de muchas veces que lo escuchemos hablar de este o de cualquier otro tema. Antes de despedirnos, pasemos a la cartelera a cargo de Carla María Cota. Voy llevando mis arreglos al socavón. Dentro de la temporada 2022 del Viernes de Concierto, alumnos y maestros de la licenciatura en música presentan el concierto Un Año Más, celebrando a nuestra alma mater. El día 14 de octubre a las 6 de la tarde en el Salón de Usos Múltiples del edificio 3N. Dicho concierto aporta .25 créditos Culturest y tiene una cuota de recuperación de 25 pesos. El Departamento de Bellas Artes de la Universidad de Sonora invita al programa Martes es Danza, el 18 de octubre a las 7 de la tarde en el Foro Bellas Artes. Tiene puntaje Culturest y cuenta con 2 modalidades de admisión. La primera tiene un costo de 50 pesos y la segunda de 100. La Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, edición número 33, sigue su curso y continuará con sus actividades hasta el día 16 de octubre. Entre los eventos disponibles en el canal de YouTube INA TV se encuentran la Mesa de Diálogo, Imagen, Paisaje y Población, Fotografía Mexiquense, el día miércoles 12 de octubre a las 9 de la mañana, tiempo de Hermosillo. También el 12 de octubre, a la 1 de la tarde, hora de Hermosillo, se presentará el libro 1521-2021, a solo 500 años. La presentación del número 72 de la revista Alquimia, Fauna y Archivo, el día jueves 13 de octubre a las 11 de la mañana, tiempo de Hermosillo. Continuando con el 13 de octubre, a la 1 de la tarde, tiempo de Hermosillo, tendrá lugar la presentación de la colección Cuadernos de Arqueología Mesoamericana. La presentación del libro Historias de Pincel, Pinturas y Retablos del siglo XVI en la Nueva España, el día viernes 14 de octubre a las 10 de la mañana, tiempo de Hermosillo. También se presentará el libro Patrimonio Digital, Métodos Computacionales y Medios Interactivos para Estudiar y Divulgar el Patrimonio Cultural, a las 12 del mediodía, tiempo de Hermosillo. El día 15 de octubre a las 4 de la tarde, hora de Hermosillo, tendrá lugar la conferencia magistral El Peyote y el Quieri, 2 plantas psicotrópicas como entidades míticas. El domingo 16 de octubre se presentará el artículo de la revista Trace 82, La domesticación de las almas, el nahualismo y sus variaciones, a las 10 de la mañana, tiempo de Hermosillo. A las 11 de la mañana se presentará el libro electrónico Cacao, la planta que transita los tiempos. Por último, a las 12 del mediodía se presentará el libro Tenochtitlán, La caída de un imperio, acercamientos y reflexiones. Trajo para ustedes la cartelera Carla Cota. Bueno, ahora sí es tiempo de despedirnos. Muchísimas gracias a nuestro invitado estrella, así como a la audiencia que nos escuchó hoy.
a José Luis Jara, como siempre en los controles, y a los productores José Alonso Castorena y Jesús Motel. Los esperamos el próximo martes. Muchas gracias. Por hoy, el Baúl de Pesqueira ha cerrado un programa más. Te invitamos a escuchar un encuentro entre el pasado y el presente de Sonora en la próxima emisión. Esta fue una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora.